Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos una vez más al Reloj de Dios. Gracias por estar en sintonía desde cualquier país de habla hispana. Nos sentimos muy agradecidos con Dios por saber que nos conectamos cada domingo a las 9 de la noche, hora de Centroamérica, a través de Rema Estéreo 91.7 FM, Rema TV y, por supuesto, en las plataformas digitales como el canal del apóstol Sergio Enríquez, al cual pueden suscribirse. También allí pueden activar las notificaciones y así también compartir cada uno de los episodios. Hoy nos complace darle la bienvenida en nombre de todo el equipo, hermana Leti de Enríquez, nuestro apóstol Sergio Enríquez y quien les habla, Elsa Mariana García. Vamos a hablar de los temas del momento, qué está pasando en el mundo y por qué es importante que pongamos esa lupa a cada noticia. Bueno, aquí comenzamos el Reloj de Dios. El ciclón tropical Erin se fortaleció y alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos de hasta 255 kilómetros por hora. No se prevé impacto directo en tierra firme, pero autoridades vigilan su evolución. Erin está sobre el Atlántico Oriental, a unos 195 kilómetros al noreste de Anguilla y avanza al oeste-noroeste a unos 31 kilómetros por hora. Se espera que gire al norte a inicios de la próxima semana, pasando al norte de las islas de Sotavento, Las Vírgenes y Puerto Rico. Se recomienda atención al avance del sistema por riesgo de lluvias e inundaciones. El sur de Europa reporta múltiples incendios forestales y temperaturas significativamente altas. Se han movilizado unidades de bomberos, aeronaves y personal de emergencia, e impuesto evacuaciones preventivas en varias localidades. Las temperaturas han superado los 40 grados centígrados en episodios recientes. Organismos medioambientales advierten sobre el incremento en frecuencia e intensidad de episodios de calor e incendios, pidiendo medidas de prevención y coordinación interinstitucional. La noche del 10 de agosto un fuerte sismo de magnitud 6.1 sacudió la provincia de Balıkesir, en el noroeste de Turquía. El temblor dejó al menos una víctima y 52 heridos. Varias estructuras colapsaron en el epicentro, y las autoridades turcas detuvieron al propietario y al contratista de un edificio derrumbado acusándolos de negligencia. El sábado 15 de agosto la región de Queensland, en Australia, vivió otro temblor de magnitud 5.6. No hubo víctimas, pero unas 11.000 casas quedaron temporalmente sin electricidad por los cortes de energía provocados. Vecinos contaron que la sacudida duró varios segundos y movió muebles y enseres, pero en general, nada resultó dañado. La mañana del domingo 17 de agosto, un sismo de magnitud 5.8 remeció el centro de Sulawesi, en Indonesia. El saldo fue de 29 heridos, 2 de ellos en estado crítico. Muchos de los afectados estaban dentro de una iglesia local durante el servicio religioso, y circulan videos que muestran daños estructurales en ese templo. Bien, pues invitamos a toda esta hermosa audiencia que pueda comunicarse con nosotros al más 502 56 17 90 99 para conversar acerca de distintos temas que se dan en la semana. Y uno de ellos que ha destacado ha sido el asunto, el tema del cambio climático, tema que se trató recientemente en Davos y que llama la atención por distintas situaciones. Una de ellas es que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido tomar una serie de decisiones que le alejan de acuerdos internacionales y muchos se preguntan hacia dónde va esto. Apóstol, y empezamos destacando el hecho de que ahora vuelve a surgir esta situación en donde algunos dicen que el cambio climático es un invento, que eso no existe, pero lo están diciendo científicos. Mientras unos afirman que sí, ahora científicos también están diciendo que no es como lo han pintado hasta ahora. Sí, efectivamente, quizá el que destapó la olla
hace mucho tiempo fue, bueno, fueron muchos científicos, ¿verdad? Pero el que hizo público y explicó con lujo de detalles el calentamiento global y llegó a las masas, a todo el mundo, aunque algunos lo habían estado investigando, fue el que en su tiempo fue el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. Cierto. Al Gore era, además de ser vicepresidente bueno, juntamente con la presidencia de Bill Clinton, fue una especie de activista a favor de la conservación de la ecología y él explicó muchas cosas y pues estaba en la cima del poder, así que tenía acceso a muchos científicos. Sí. Lo planteó de una, a mi parecer, de una buena manera, fácilmente entendible. Cierto. Y a partir de ahí, incluso creo que lo premiaron con el premio Nobel a él, a Al Gore, si mal no recuerdo, por esa actividad y ese interés por la humanidad. Claro. Cuando eso se empezó a expresar, también hubo cierto tipo de temores en el mundo, ¿verdad? Porque lo que él exponía era que todos tenían que someterse y tenían que comprometerse todo el mundo, todos los países, a bajar las contaminaciones de tal manera que ese cambio climático no nos fuera a dañar. Y entonces se oía ahí entre pasillos que incluso iba a legislarse de que aquel país que no cumpliera iba a ser invadido. Y entonces ya daba los visos como que esto iba a ser completamente el nuevo orden mundial, ¿verdad? Wow, sí. También hay que recordar, y ojo con eso, es importante que lo recordemos, que Al Gore y Bill Clinton pues tenían una agenda del Partido Demócrata, ¿verdad? De los Estados Unidos. Luego eso se difundió, ¿verdad? Y se dio por sentado. Se dio por sentado. Sí. Conforme pasó el tiempo, entonces empezaron a tratar de reducir las emisiones de carbono y empezaron a echarle la culpa al aire acondicionado, a los sprays, a un montón de cosas, aerosoles y todo eso. Y uno decía, bueno, pues hay que ayudar algo, ¿eh? Luego empezó la ley, lo que yo le llamo la ley del péndulo, ¿eh? Mientras estaba aquí diciéndole Al Gore, de repente se empezó a venir y como que algunas cosas empezaron a parecer que no eran exactamente lo que él había dicho. Pero con la llegada de el ala contraria a lo demócrata, que serían los republicanos, ellos dijeron no. Sobre todo el nuevo presidente dijo no, eso no existe, es inexistente. A tal punto que, digamos, en el reciente foro de Davos, ellos hablaron, algunos presidentes hablaron, tal vez no presencialmente, pero hablaron y dejaron ver que no es así, que nos dieron gato por liebre. Y vemos entonces a este presidente nuevo salirse de acuerdos internacionales, mundiales, desde su primer mandato, y corroborarlo ahora, en su segundo mandato. Exacto. Que ahora viene con más fuerza, ¿verdad? Sí, sin duda. Y entonces hay mucha tela que cortar ahí, digamos, los países que tienen supuestamente, en el lenguaje técnico de ellos, más emisión, más contaminación, emisión de carbono, era la China, sí, que no se había metido en el Tratado de Kioto, y Estados Unidos, es el segundo más contaminante. Sí. Entonces, estos dos ahora no están. Tampoco está Irán y hay otros que no se metieron, que no pactaron. Bueno, entonces, por un lado, tenemos lo que dicen los científicos que están a favor, que hay un cambio climático. Los que están en contra, que dicen que simple y sencillamente es una teorización de algunos, pero que no lo han logrado comprobar, y que para comprobarlo se necesitarían muchos, cientos de años, lo dice el otro grupo. Exactamente. Pero también está lo que nosotros vemos. Nosotros, la gente común y corriente. La gente común y corriente, que no sabemos nada de esto, que claro, no sabemos cómo puede afectar todo esto. Es.
y que ahí andamos rascando, arañando a ver quién tiene la razón, ¿verdad? Claro. Pero ya ni siquiera es necesario eso porque vemos cosas que no se miraban hace 40, 50 años y que cada vez que pasan las noticias, no creo que en ese sentido puedan ser manipuladas, aunque entendemos que hay muchos noticieros que pueden manipular o eliminar noticias, pero con los métodos modernos de comunicación que tenemos, nada queda oculto. Cualquiera graba una nevada, una granizada, no de las que nosotros nos tomamos, sino que cuando cae granizo claro. En diferentes lugares, y una inundación, y vemos que cada vez es más frecuente. Que la corriente del niño y de la niña, que es un término que más o menos estamos acostumbrados a utilizar, pero que ahora dicen que no existe. Sí. Pero lo vemos. Claro. Vemos inundaciones, vemos terremotos que van en aumento, vemos huracanes que se están dando en esta temporada. Pero no solamente, mira, porque cualquiera diría que huracanes siempre ha habido, pero sí es cierto, siempre ha existido, pero no en la categoría que hay ahora, se va incrementando más y más. Las heladas ya no tienen parámetro. Digamos, antes decían, esta es la peor tormenta de nieve que se ha dado en 60 años. Exacto. Pero ahora ya no tienen parámetro para decir que cuándo fue la última de esta naturaleza, porque han sido peores, cada vez mayores. Sí. Entonces, aunque ellos estén alegando que si existe el cambio climático o no existe el cambio climático, uno dice, bueno, ustedes sigan alegando, pero aquí tenemos una inundación, ¿verdad? Y la vamos a tener que reducir. Sí. Ahí léense ustedes a ver qué va a pasar. El problema es por qué ellos están discutiendo esta situación. ¿Por qué son estos extremos? Porque esto los lleva al poder mundial. Pero solo otra cuestión. Entonces ya llevo 3 aquí opiniones. La de los científicos que están a favor, los que están en contra. Lo que nosotros vemos constantemente, terremotos, ya lo dije, ¿verdad? Y lo que dice la Biblia. Que es lo relevante para nosotros, ¿verdad? Independientemente de si aquellos dicen que sí hay, que no hay, lo que la Biblia dice y lo que nosotros vemos es la corroboración. Sí. Ahora, aquí tendríamos que analizar por qué. Digamos, los que dicen que hay una contaminación quieren plantear un nuevo orden mundial energético, ¿verdad? En donde la energía se obtenga de otra forma y ya no que sea del petróleo, que viene pues del fracking fósiles, y de los pozos y de los fósiles. Pero ahí hay muchos intereses, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando no de $1 millón, ahí estamos hablando de miles de billones de dólares en países y empresas que se han convertido en verdaderos monstruos económicos, ¿verdad? Las petroleras, y que obtienen este recurso en diferentes países y que esos países adquieren mucho poder. ¿Verdad? Así. De hecho, Venezuela en su momento. Bueno, no solo en su momento. Ahora, en este momento no le han podido desaforar a este señor porque bajo su suelo tiene esa cantidad de una mina petróleo. De oro. Sí, entonces la cosa es delicada, pero tenemos Arabia Saudita y los mismos Estados Unidos que tienen una gran cantidad de petróleo, México. Bueno, hay varios países que tienen y se vuelven poderosos y basan su economía en ello, ¿verdad? Entonces, que les cambien y digan, ya no. Exacto. Eso pues va a afectar a aquellos que llegaron a hacerse muy ricos, ¿verdad? Entonces ahora viene y dice, no, ahora va a ser la energía eólica, vamos a tener un nuevo orden mundial. Y la energía va a ser eólica, va a ser hidráulica, va a ser solar, y los carros no van a contaminar, y que para el 2050 todos los carros tienen que ser eléctricos, y por los supersónicos, aquella serie de dibujos animados, ¿verdad? Sí. Los supersónicos, y todo en silencio, sin emisiones de humo. Y sí sería muy lindo que así fuera, ¿verdad? Claro. Pero entonces está afectando una industria que tiene muchísimo dinero. Entonces es una batalla terrible. Sí. ¿Qué los mueve a hacer eso? Pues el control. Pero vuelvo otra vez a la carga que dice la Biblia. Sí. Y nosotros podemos ver que en la Biblia hay algunas cosas que están muy claras y hay algunas que tenemos que deducir, ¿verdad? Para saber qué es lo que ha pasado. ¿Por qué?
tenemos que ver el pasado. Porque la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 1, versículo 5, dice que todo lo que ya pasó, o lo que está pasando ya pasó. Sí. Así dice Eclesiastés, todo lo que está pasando ya pasó. Todo. Y cuando dice todo, se refiere a todo. Claro. Eso nos deja un gran signo de interrogación. Exacto. ¿Cuándo pasó eso? Exacto, ¿Cómo pasó? porque si te pones a investigar todo lo que está pasando ahorita, la tecnología y todo, y dice que ya pasó. Entonces, perdón, pues, por favor, estoy conversando. Sí, claro. No estoy tratando de deducir, ¿verdad? Si la Biblia dice todo, quiere decir que todo, ¿verdad? Y entonces vemos, alguien dirá, pero y entonces la tecnología, entonces ya habían iPad, entonces ya había computadoras. Inteligencia artificial que acabamos de hablar de eso, claro. Ya había, porque usted está diciendo, ¿y cuándo fue eso? Sí. Y hay cosas que uno ignora, ¿verdad? Entonces hay cosas que uno ignora de la misma época en la que uno está viviendo y del mismo país en donde de la misma colonia en donde uno está viviendo, ignora que a la mujer le pega al marido y que por eso llegó la policía y alerta médica y toda la cosa. Sí, sí. Yo me recuerdo que en cierta oportunidad, hace muchísimos años, y hace muchos años, porque ya yo no viajo de esa manera, pero llegué a Colombia y me llevaron a un museo de ahí, de Colombia, y entonces me enseñaron cosas de oro que habían rescatado de un lago en donde los indígenas iban a ofrecerle sacrificios a sus dioses y les tiraban figuras de oro. Ay, entonces los buzos las rescataron, ¿verdad? Y dentro de lo que está en el museo había un avión de una forma de F-16. Wow. Y yo lo vi, ¿verdad? Y siempre, ¿qué está haciendo ese avión ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. ¿De qué? Bueno, no me supieron dar la explicación, ¿verdad? Claro. O tal vez un muchachito hizo una broma ahora, pero ni siquiera ahí, era una cosa de oro. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que decir, y no me estoy yendo de la idea principal, ¿verdad? Que la que hemos estado platicando. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué clase de energía hubo antes de lo que antes de Adán? Sí. Antes de esta humanidad. Antes de esta humanidad, llamémosle así. Sí. Antes de esta humanidad. ¿Por qué se habla de la Atlántida? Sí, esta ciudad perdida. Sí, una ciudad perdida. Y ¿por qué se han encontrado esos vestigios y cuándo fue eso? Y quedaron sumergidos. ¿Y qué clase de energía ellos utilizaban? Y al respecto de eso se hacen muchas elucubraciones, pero lo que dice la Biblia no es una elucubración. Dice, de entradita, dice el primer versículo, que ustedes se lo saben de memoria, pero se los voy a leer. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el verso siguiente, y la tierra estaba sin orden y vacía. Exacto. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, cuando vemos esto en el contexto bíblico, en Isaías, dice, Dios creó la tierra y no la creó vacía. Dios creó la tierra y no la creó vacía. Voy a decir una vez más. Dios creó la tierra y no la creó vacía. Pero ahora resulta que en el versículo 2 aquí dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Sí. Pero Isaías dice que no la creó vacía. Habla de dos momentos diferentes. Entonces, ¿qué pasó? Cuando la creó, no la creó vacía, según Isaías. Ahora, según Moisés, que fue el escritor del libro de Génesis, dice que estaba sin orden y vacía. Entonces, obviamente, el relato que estamos viendo en Génesis 1:2 es posterior a lo que dijo Isaías, aunque ellos en su cronología, Isaías fue posterior a Moisés, esperamente están dando a entender. Entonces, lo que podemos entender es que ahí tuvo que haber habido un diluvio prehumano. Preadámico. Entonces, ya cuando vemos que hay un diluvio, tenemos que entender que fueron fuerzas de la naturaleza, climática diríamos, ¿verdad? Que destruyó completamente la tierra y que se quedó desordenada y vacía. Entonces, viene Dios y sin luz. Entonces viene Dios y empieza
si me permites utilizar esta palabra, a recrear. Claro. Digo, porque recrear, pues para nosotros significa Nosotros otra cosa. somos la creación, pero aquí sí, como que sería empieza la a ser de recreación. nuevo la creación, ¿verdad? Claro. La restauración. Y entonces lo primero que dice es, hágase la luz. Pero obviamente ya había luz. Sí. Fue como volver a encender la luz. Sí, ya había luz. No era una luz emanada de la lumbrera mayor y menor, porque la lumbrera mayor y menor son hechas hasta después. Vamos a ver, fue la lumbrera mayor, creo que en el tercer o cuarto día. Sí, dice en verso 14, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. En el verso 14. Entonces ya ahí había luz. De alguna forma, el hágase la luz es, denle tinieblas, hagan espacio porque la luz eterna va a pasar ahí, ¿verdad? Sí. Después iba a venir la luz del día. Bueno, ya me estoy metiendo en otros líos, ¿verdad? El punto que yo quiero enfatizar aquí es que entonces Dios llega el momento en el que dice, fíjate qué interesante, dice, sepárense las aguas de las aguas. Sepárense de las aguas. Y en medio quede una expansión. Esa expansión le vamos a llamar cielos. No me lo estoy inventando, te lo voy a leer. Muy bien. Dice, verso 6, entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Pues aquí está la expansión, separaron las aguas, cielo y aguas. Pero aquí abajo se quedó inundado. Claro, no había tierra firme, todo era agua. No, todo era agua, pero ¿por qué separaron aguas de aguas? ¿Por qué? ¿Cómo así sepárense las aguas de las aguas? Si fueron un montón de aguas, aquí en vez de la capa de ozono quedó cubierta la tierra con agua, aquí los cielos que nosotros vemos y abajo estaba inundado. Entonces Dios posteriormente dice en el verso 9, ahora lo que quedó ahí abajo de aguas, dice, júntense en un solo lugar las aguas que están debajo de los cielos, que aparezca lo seco. Y ahí aparecen los continentes. Entonces, pero ¿y el agua que estaba arriba? Había que hacer se quedó arriba. Se quedó arriba y aquí abajo. Bueno, pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque hubo una inundación y esto significa algo climático. Climático. Claro. ¿Ok? Entonces la tierra no es que nunca haya sido destruida, ya ha sido destruida, haya sido hecha de nuevo. Entonces, posteriormente, y me tengo que apresurar con esto, y qué tiene que ver esto con el foro de Davos, y bueno, clima. Porque clima tiene que ver con el clima, porque ahora el hombre está tratando de manipular incluso los climas, incluso hay acusaciones de esa fuerza y armas secretas y HARP que pueden hacer un diluvio en aquel lado, que pueden echar fuego por otro, que pueden poner heladas y terremotos, que dicen, ¿verdad? Claro. Y que todos lo esconden. Pero entonces volvamos aquí. Entonces las aguas se quedaron arriba. Y los continentes aquí abajo y los océanos. Cuando viene el diluvio, las aguas que se habían quedado arriba caen. Claro que fue la primera vez que llovió para aquella generación. Exacto. La que estaba aquí cayó. Y las aguas que estaban debajo de la tierra se salieron también, inundaron la tierra, así como estaba en Génesis capítulo 1, verso 2. Pero el Señor, cuando recreó la tierra, ya no se volvió a llevar las aguas así para arriba, sino que según el libro de Job, las juntó en los polos. Sí. Entonces agarró el agua que estaba arriba, que inundó la tierra, y se la llevó al polo norte y al polo sur y la volvió al hielo. Claro. Y con eso, con hielo, selló el abismo. Sí. Puso un sello de hielo en el polo norte y otro en el polo sur. Y en medio, como que fuera un tubo, quedó el abismo sellado con hielo. Sí. ¿Pero por qué lo selló? Porque en el abismo el Señor dejó creaciones que habían pecado y que Dios las había castigado y ahí las tiene. Y de nuevo, como decía usted,
eso quiere decir que ya había existido una creación Claro. que había tenido ese tiempo de pecar y por eso ahora tenía este castigo, por llamarlo así, de quedarse allí en el abismo. Sí. Va, pero eso estamos hablando del pasado, por eso te dije que habíamos que hablar del pasado. ¿Ah? Sin duda, sí. Entonces ahí medio logramos vislumbrar que había hielo aquí, había hielo acá, y en medio está ese tubo que yo le amo tubo, ¿ah? Pero es el abismo. Sí. Y en el abismo, según dice la Biblia, habitan unas especies horrorosas, espantosas. Incluso en la parábola, cuando está hablando del rico y Lázaro, Abraham le dice al rico, no, hay un abismo que nos separa y nadie puede cruzarlo. La Biblia dice también que en ese abismo habita un ángel que está castigado, que se llama Destructor. Apolión y Abadón. Tiene dos nombres, uno en griego y uno en hebreo. Entonces vive ahí, vive en ese tubo. Sí. Que yo le llamo tubo, pero que es el abismo y está sellado con hielo. Todo esto sería un sueño como para una pesadilla. ¿Eh? Pero, ¿por qué lo traigo a colación? ¿Y qué tiene que ver con este momento? Pues el problema que tenemos es que existe un cambio climático. Aunque los del foro de Davos digan que no, que han estado exagerando, aunque los otros digan que sí, nosotros estamos viendo que el mar está subiendo de nivel. Así es. Y dice la Biblia en Lucas 21:25 que la gente va a tener angustia porque el rugido del mar y de sus olas. Entonces quiere decir que lo que nosotros estamos viendo, esas inundaciones, esas tormentas, esos huracanes, es que no nos pueden decir que no pasa nada si hay huracanes cerquita que han destruido ciudades que no hay modo que se levanten. Acapulco quizás es una de las más cercanas a nosotros y que fue destruida casi hace 2 años y todavía no se ha podido levantar completamente como estaba. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Entonces, pero nunca se había dado una cosa así. Jamás se había dado una cosa de esa naturaleza. Y fue y la destruyó y punto. Y aquí explica un poco de lo que usted decía, tanto lo que ve la gente, nosotros, Exacto. como lo que dice la Biblia, que la Biblia nos está dando ese contexto de cómo el cambio climático o el clima en realidad impactó el final de una raza previa a nosotros. Sí, efectivamente. Pero entonces viene el Señor, bueno, nos deja ahí la pista, ¿verdad? En Eclesiastés 1:5, diciéndonos lo que pasó. Sí. Entonces uno dice, wow, esto está serio. Está bien serio porque ahora lo estamos viendo. Sí. Entonces ahora se dice que no hay, se está asegurando que no hay cambio climático y entonces el nuevo presidente de la nación más poderosa del mundo, porque todavía lo sigue siendo, dice, me salgo del Acuerdo de París. Pero es que no es que se salió la aldea, el jute del Acuerdo de París, es que salió de donde provenían los fondos, del país más poderoso, del que tiene el ejército más fuerte, del que tiene la economía más fuerte y la influencia también. Y eso es indiscutible, me salgo. ¿Y qué es el Foro de París? Pues es un tratado, el Tratado de París es un tratado que se hizo, se estuvo dialogando casi 1 año para llevarse a cabo, me parece que en noviembre del 16, no 2015, recuerdo. Acá tenemos el dato que usted investigó hace un momento. 12 de diciembre de 2015 exactamente fue cuando lo firmaron 196 países con el propósito de frenar el cambio climático y que sobre todo los que estaban generando más el efecto invernadero, la contaminación, invirtieran más, entre ellos Estados Unidos, pero Estados Unidos... No, pero fue puesto en práctica el año siguiente, me parece, en el mes de noviembre. Sí. O sea, ¿por qué hago esa observación? Porque lo propusieron, pero lo siguieron discutiendo. Sí. ¿Verdad? Lo siguieron discutiendo hasta que, bueno, pongámoslo en marcha. Pues. ¿Qué memoria la suya? Puesto el 4 de noviembre de 2016 es cuando entró en marcha. Sí, entonces ahora lo que tenemos ahí es que ellos habían evaluado supuestamente que eso era lo que había que hacer. Todas las países. ¿Verdad? Sí. Y ahora, mira, te voy a decir una cosa aquí personalmente. A mí me ha asombrado muchas de las cosas
que tal vez parecen a veces una broma cuando este mandatario las dice desde... Se la suelta, ¿ah? Sí. Está hablando y suelta una cosa y tal, la gente se pone como loca. Por ejemplo, cuando dijo lo del canal de Panamá, lo vamos a tomar de nuevo, gracias. Y todo el mundo, pero se rieron, se burlaron, le hicieron memes. Sí. Pero ¿qué si cuando se empezó a investigar, él decía que los chinos se habían hecho cargo del canal de Panamá y entonces empezamos a ver la China metida en todos lados. Y cuando llega ahora su emisario a Panamá, ya dijeron que se van a retirar los chinos, que se van a retirar, de que el 70% de las instrucciones que estaban en el canal de Panamá eran en chino. O sea, eran ellos los que estaban ya ahí, habían colonizado básicamente una parte. Pero él lo soltó. Sí. Y después empezamos a investigar. Y, o sea, como que ya sabía algo, desde luego, pues tiene más acceso a información que cualquiera de nosotros, quizá. Pero a lo que voy, que tiene que ver con la temática, entonces viene y se sale de este tratado, Acuerdo de París, de este Acuerdo de París. Uh-huh. Y entonces empieza a hablar de Groenlandia. Sí. Y Groenlandia era una isla de hielo. Nadie le interesaba a Groenlandia. Sí. Creo que no sé cuántos habitantes tiene. 40,000 me parece. ¿Te imaginas? Sí. Subámosle a 50, por favor, para que lleguemos para redondear. para redondear. Sí. Unos 50,000 que serían groenlandeses. Uh-huh. Que cuando él dijo eso se pusieron contentos porque dijeron, vamos a ser gringos, vamos a tener visa americana. Pues. Y pues Dinamarca también estuvo muy feliz. Pero el punto es que el permafrost, que es la capa, que es la capa de hielo a que cubre la Tierra, se empezó a deshacer. Entonces, ¿por qué se empezó a deshacer? Si no existe el cambio climático, ¿por qué se empezó a deshacer? Exacto. Pues, obviamente sí hay un cambio climático. Claro, la temperatura alta. Claro. Mucho, sí. Y entonces, claro, que no quiere decir que tengan un clima como el que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Bello. Que es primaveral, ¿verdad? Pero se empezó a deshacer y empezó a hacerse más habitable, pero ese no es el punto, ¿no? El punto es que él se salió de allá diciendo que no hay cambio climático, pero por otro lado quiere tomar una base sólida en una tierra que ya no va a ser de hielo y que dice él que va a ser muy importante para su seguridad. Pero ese es otro punto. Wow. El asunto es que se dividió entonces el mundo entre los que dicen del cambio climático y los que no. Sí, pero nosotros vemos que sí hay un deshielo. Hay un deshielo. Cierto. Y esa es una de las razones de lo de Groenlandia. Hemos tenido la oportunidad de revisar junto al apóstol Sergio Enríquez los temas que destacan y cuál es la trascendencia para entender escatológicamente qué significa cada uno de ellos. Es momento de hacer una pausa en el reloj de Dios. Cuando regresemos seguiremos revisando materiales importantes de estas 3 temporadas del reloj de Dios y ustedes también pueden ser parte de ese análisis y sus comentarios son muy valiosos. Más 502 56 17 90 99. Luego de la pausa, más contenido en el reloj de Dios. Las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el reloj de Dios. No se vayan. En un momento regresamos. Gracias por continuar en sintonía de las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el reloj de Dios. Las noticias actuales con un enfoque bíblico. Esa es la meta del reloj de Dios en cada episodio. Les recuerdo, todos los domingos a las 9 de la noche, hora de Centroamérica, nos reunimos para leer la palabra de Dios, para entender lo que está ocurriendo en el mundo a través de ese análisis escatológico que se necesita. Continuamos y es momento de ir a otro de los precisos instantes en donde también estábamos reflexionando de las noticias y de lo que estaba ocurriendo, catástrofes, algunos eventos políticos, también el cambio climático, entre otros temas, han destacado. Vamos ahora a hacer una revisión de uno de nuestros episodios de
las 3 temporadas de El Reloj de Dios, y más adelante en este mismo segmento verán lo que el apóstol Sergio Enríquez nos decía al respecto. También hay que tomar en cuenta que este hombre ya fue presidente una vez y ahí aprendió muchísimas cosas con la mente tan lúcida que tiene, ¿verdad? Y aprendió muchísimas cosas. Después tuvo otros 4 años en donde fue perseguido y se dio cuenta de muchas otras cosas más, de lo que le llaman el Deep State y otras cuestiones que él empezó a denunciar. Y entonces ahora está otra vez, yo creo que él tiene aproximadamente unos 10 años para poder evaluar todas estas situaciones, ¿verdad? Cierto. No creo que esté improvisando, creo que es algo, de hecho, el primer día firmó más de 100 decretos, ¿verdad? No puede ser que en ese ratito los hizo, ¿verdad? Ya los tenía hechos y solo los firmó, porque ya lo venía pensando, sopesándolo, ¿verdad? Cualquiera de esas cosas, definitivamente él las ha meditado con un grupo de consejeros, ¿verdad? Sin duda. Lo que me impresiona a mí mucho es que sí ha venido a desmantelar esa red que se estaba formando mundial, ¿verdad? Que al final de cuentas empezó con una buena intención, como es las Naciones Unidas, para evitar que hubiese otra guerra mundial, ¿verdad? Para eso fue que se fundó. Sí. Y como él y lo han denunciado también otros líderes a esa organización, que han dicho que la idea era fabulosa, pero que se desvió. Sí. Entonces, ellos no pretenden restaurarla, sino desmantelarla. Lo que a mí me da la impresión es, y como está en marchas forzadas, porque ahorita lleva pocas semanas, no ha cumplido ni siquiera un mes en el poder. Sí. Y ya, pues hay bastantes cosas que francamente ha sacado a luz y que aún los que protestan quedan mal cuando protestan, ¿verdad? Por ejemplo, lo que tú decías, la ayuda de USAID, y que Elon Musk desenmascaró y puso al descubierto la cantidad de dinero que se utilizaba de una manera irregular. Para cambio de sexo. Para cambio, digamos, aquí en Guatemala dice que fue que 1.200.000 para cambio de sexo y que nosotros ni sabíamos, pero sí habían quejas de autoridades, incluso guatemaltecas, de cosas que se estaban haciendo aquí, que pues no me compete a mí señalarlas, ¿verdad? Pero esto se vino a evidenciar de una manera impresionante en todo el mundo, en absolutamente todo el mundo. Entonces, los que protestan en contra de eso, yo pienso que quedan muy mal parados, porque ¿cómo le van a explicar a los taxpayers, a su gente, ¿verdad? Que de dónde sale el dinero, por qué razón utilizaron esa cantidad de dinero para comprar preservativos y dárselos en Libia? ¿Cómo así? ¿Cómo le van a poder explicar ese tipo de situaciones a los estadounidenses, a los que están pagando impuestos, ¿verdad? Entonces, creo que esa es una carta bien poderosa para desmantelar lo que sea, ¿verdad? Y en su primer mandato, él sí salió de varias organizaciones mundiales y ahora está corroborándolo paso a paso, ¿verdad? Así es. Ya puso en peligro a la CPI, que es ese Tribunal Internacional Penal, ¿verdad? Así es, que giró orden de captura contra Benjamín Netanyahu. Exacto, que ellos habían girado esa orden de captura contra Benjamín Netanyahu. Él está aduciendo que es por seguridad nacional de la gente de Estados Unidos, y les clausuró visas para que no entren a los Estados Unidos. O sea, la cosa sí se les puso difícil, y aunque ellos digan y pataleen, de dónde vienen los fondos también en donde se sostiene la mayoría de estas organizaciones, de ellos, de Estados Unidos. ¿Cuánto aporta cada nación? Para la ONU, por ejemplo, el que más aporta es Estados Unidos. Es más, hasta el edificio de las Naciones Unidas está en Nueva York, o sea, la sede. Exacto. Entonces, él de alguna manera está diciendo, el que paga
Manda, ¿verdad? Y entonces, pero el punto central, viéndolo de lo espiritual, es como que si estuviera desmantelando una organización que ya había fracasado con otro nombre, porque antes de ser la ONU tenía otro nombre. Sí, y fracasó, era una liga de naciones. Exactamente. Y entonces, y fracasó, y entonces fundaron la ONU. Sí. Entonces, como que si ahorita, como ya han estado denunciando, como que si estuviera eso para hacer algo nuevo, porque yo entiendo que tiene que venir un nuevo orden mundial. La Biblia lo dice, y no solamente lo dice, sino que nos lo deja ver en la noticia constante de un montón de situaciones que se están dando que van hacia la unificación global, pero ya no bajo los términos de la izquierda. Así es. Es. Entonces, yo sí creo que tiene que haber una nueva organización de esta índole para que surja el anticristo, para que tenga más poder. Ahora, digamos, él habla de la franja de Gaza. Y entonces y él la dice, Riviera no, de Medio Oriente. Sí, entonces él dice, me están malentendiendo porque yo no estoy echándolos ahí a ellos. El que se quiera quedar, que se quede. Sí. Y yo voy a hacer ahí un desarrollo inmobiliario bien hecho, ¿verdad? Sí, pero voy a quitar todas las bombas, los túneles y todo para que sea seguro. Y los palestinos que se quieran quedar ahí prosperando, lo pueden hacer. Pero entonces... Bueno, se dice tantas cosas. Sí. El asunto es que este hombre dice y empieza a hacer, ¿verdad? Claro, él de verdad que pone las cartas sobre la mesa y empieza la acción, como lo hizo en su primer día de trabajo. Entonces, yo creo que nos estamos apresurando a una nueva modalidad en todo el hemisferio occidental, ¿verdad? Porque el hemisferio oriental todavía sigue un poco, aunque ha sido afectado. China ha sido afectada, aunque sea una potencia enorme, ha sido afectada en su ruta de la seda moderna. Exactamente. También se la desmantelaron, ¿verdad? Exacto, por lo menos. Lo que tenían en Panamá. Sí, Panamá, América entera, ¿verdad? Entonces, creo que todos estos acuerdos de los cuales él se ha ido saliendo tienen mucho que ver con el desmantelar para hacer algo nuevo. Así es. Que todavía no se ha dicho, porque sí tiene que haber un control a nivel mundial. Si no, cada quien va a agarrar por su lado y tenemos países que están dirigidos por gente muy extremista. Apóstol, hablando de eso, justo el 23 de febrero se darán las elecciones en Alemania, que eso llevará a un nuevo canciller. Olaf Scholz, el actual canciller, es de una tendencia de izquierda. Se habla, como usted ha dicho, a veces con un tanto de tendencia de la extrema derecha que está liderando las encuestas. Por otro lado, acá en Latinoamérica, Ecuador ha estado en esta jornada justamente este domingo en elecciones y se hablaba de dos candidatos, Daniel Noboa, que es una línea un poco más hacia la derecha, y Luisa González hacia la izquierda. De nuevo, estos mandatarios, estos líderes mundiales, ¿tendrán peso en este final de los tiempos por las decisiones que están tomando, las alianzas que están tomando y que, como usted dice, se van a los extremos? Hay pocos en el centro o con equilibrio. Sí, bueno, digamos que volvemos otra vez a la carga que la ley del péndulo, ¿verdad? Yo creo que se está yendo hacia la derecha. Hay muchas cosas que se están viendo. El espacio Schengen, creo que se llama, en Europa, que era un tratado que tenía todos los países europeos para quitar fronteras, ha sido suspendido por Alemania. Sí. Entonces ahora ya no se puede pasar como antes se pasaba de un país a otro, como que si fuera de un estado de Estados Unidos a otro estado, ¿verdad? Exacto. Con una línea fronteriza imaginaria. Ahora no. Eso se desbarató. Con todo, es una consecuencia de la inmigración que ellos han tenido también allá. En el caso de aquí, de América, nosotros vemos que, por ejemplo, el presidente de Ecuador, Noboa, estaba sentado en primera fila en el cambio de gobierno ahí con Donald Trump, cosa que no lograron muchos presidentes que hubieran querido estar ahí, ¿verdad? Así es. Y es como darle la diestra de compañerismo, porque, mira, digamos en Sudamérica tiene que haber una influencia de la derecha y con
nuevo presidente de Estados Unidos, con Donald Trump, que tendría que ser el partido que apoya a este presidente Noboa. ¿Por qué razón? Porque ahí tenemos a Venezuela, tenemos a Brasil, tenemos a Colombia, que está en un caos tremendo. Y bueno, la crisis diplomática con Gustavo Petro. Exacto, eso es impresionante. Y tenemos también a Chile, que pues se ha ido poniendo un poquitito más flexible, pero de todas maneras es una izquierda, y ellos, este poder para influenciar en lo que él llama su zona de influencia. Bueno, no le llama así, le llama de una manera un poco más insultativa, despectiva, porque dice que es su patio trasero toda Latinoamérica, ¿verdad? Bueno, así dicen siempre todos los gobernantes de aquella gran potencia. Y entonces él tiene que estar ahí. Yo creo que los cambios que se están dando están girando alrededor del establecimiento de un nuevo orden mundial. A mí, yo lo que debería de insistir con mis hermanos es tengamos presente que independientemente de lo que pase en política, geopolítica, economía, lo que sea, lo que está en la Biblia va a pasar. El Señor lo dijo claramente, dijo, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y entonces tenemos una palabra profética más segura, dice la misma Biblia, ¿verdad? La cual hacéis bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Si esa es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, sí quiere decir que no podemos atravesar ese segmento del camino sin la antorcha de la verdad bíblica. Nosotros debemos de apegarnos completamente a la Biblia, no traspasar los linderos que nuestros padres pusieron, según lo dice también la Biblia. Sí. Aunque nos llamen tradicionales, conservadores, dinosaurios, lo que quieran. Claro, pero tenemos que tener los parámetros bíblicos y esperar, levantar nuestra vista hacia el Señor y esperar a quien el Señor Padre habrá de enviar desde los cielos a rescatarnos. Apóstol, y ahora que usted ha mencionado todo esto que ha ocurrido en cuanto al cambio climático, esta información histórica que nos dio que es de lo más interesante, usted nos ha dicho también que mientras algo pasa aquí en la tierra, lo que nosotros vemos, también está pasando algo espiritual. ¿Qué está pasando espiritualmente mientras vemos estos cambios radicales de gobierno en el mundo y se están peleando por más poder, por expansión, por mantener el dinero, el petróleo y tantas otras cosas? Mira, nosotros vemos en el libro de Daniel que hay ángeles que cubren regiones enteras, ¿verdad? Es cierto. En el caso de Israel dice que lo cubre Miguel, el gran príncipe. Sí. Y Miguel, pues, es un arcángel, ¿verdad? Es un ángel de una jerarquía elevada. Superior, sí. Entonces creo que Dios ha puesto sobre diferentes naciones a ángeles a cuidar. Y al mismo tiempo el enemigo también, vemos ahí en el libro de Daniel que pone al príncipe de Persia, que batalla en los cielos. Entonces en los cielos hay una batalla definitivamente y nuestras oraciones ayudan de alguna forma a que las fuerzas angelicales de Dios sean llevado el mensaje, de alguna manera el apoyo, ¿verdad? Sos como la caballería ayudando ahí. Sí. Pero tiene una relación, ¿verdad? La Biblia lo dice en Mateo capítulo 16 y también 18, que lo que nosotros atemos aquí en la tierra va a ser atado en el cielo y lo que desatemos aquí va a ser atado allá también. Es muy vinculante eso. No nos podemos separar de lo que se está dando en los cielos, ¿verdad? Cierto. Y nuestra oración debe de ser constantemente para que el Señor envíe su ministerio angelical sobre nuestras naciones. Seguramente Guatemala tiene el ángel puesto por el Señor sobre la nación, y así cada una de las naciones. Pero no nos debemos de olvidar que existe una nación que se llama la nación santa, el real sacerdocio, el pueblo adquirido, el linaje escogido, que es la iglesia. Sí.
Y yo creo con todo mi corazón que así como Dios le puso un ángel de alta jerarquía a cuidar a Israel, Dios ha puesto sobre su iglesia a querubines para cuidar a su novia, a su amada, a su iglesia. Sí. Por eso el libro de Judas dice que quien atenta contra la autoridad en la iglesia, atenta contra las potestades angelicales, ¿verdad? Porque Dios puso autoridades sobre nosotros para protegernos, guardarnos, guiarnos, ¿verdad? Entonces sí, es bueno, ahí ya nos metemos en otro tema, ¿verdad? Que es invisible, espiritual. El que estamos hablando ahorita es visible, espiritual, ¿verdad? Claro. Todas estas invasiones, todo, que se dan como consecuencia de, ¿verdad? Lo que usted llama mucho como el ángel del clima. Sí, en el clima sería, yo así lo veo, el ángel del clima que aparece en Apocalipsis en el capítulo 9, ¿verdad? Porque ese ángel del clima, así le llamo, pues así, no sé cuál será su nombre. Pero ¿verdad? nos ayuda a entenderlo. Sí, por la función que desempeña, es que yo digo del clima, ¿verdad? Viene como a quitar el tapón del polo norte, no el sur, sino que del polo norte. Por eso es que hay deshielo notorio más en el norte. Sí. Aparte de que la Biblia dice que del norte vendrá el mal. Entonces, al destapar eso, dice la Biblia en Apocalipsis 9 que salen especies de creaciones anteriores horribles, sí, haciendo estragos en la tierra, y sale Apolión, el ángel destructor, ¿no? ¿En qué momento de todo lo que nosotros hablamos eso ocurrirá? ¿Será pretribulacionario? ¿Será durante? No, según la Biblia, lo primero que tiene que suceder es la iglesia volando, ¿verdad? Porque 8:13 de Apocalipsis dice: vi a un águila volar en medio del cielo diciendo, ay, 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 por los 3 toques de las 3 trompetas que están por sonar. Entonces suena la primera trompeta y vienen 1260 días, 1260 días, vienen 150 días, sí. 150 días de pretribulación. Ese es el quinto ay. Primer ay del que anunció ese ángel, ese águila que se fue, que es la iglesia. Pero ya se fue. Después viene el segundo ay, que sería 1260 días, ese sí, y el tercero, otros 1260. Es decir, 7 años, 150 días en total. Entonces, ¿cuándo va a surgir lo del ángel del clima? A la altura del inicio del segundo ay, después de la pretribulación, cuando empiece la tribulación. Yo creo que estamos bien cerca de eso. Santo y es lo que Dios. estamos viendo, ¿verdad? Apóstol, una pregunta que me hacen mucho y que creo que tal vez eso nos ayuda para ir cerrando también el programa es la diferencia o cómo entender los dos momentos importantes para hablar de Jesús. Por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia, que es un tema, y la segunda venida de Jesús o la parucía, que es otro tema. Sí, tal vez para no confundirnos mucho, deberíamos de utilizar nuestro idioma, ¿verdad? La parucía, pues, es una palabra que viene del griego. Digamos que el Señor tiene una aparición secreta. Y tiene una aparición pública, ¿verdad? La aparición secreta es para su iglesia, para su novia, y para llevársela. Desaparece y se la lleva. La aparición pública ya es para el rescate de Israel. Esto está visto en Apocalipsis 1:5, en donde dice, he aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Esa es aparición pública. Todo ojo le verá. Pero la aparición secreta sería la que dice Hebreos. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie me verá. Esa es la aparición secreta, la de Hebreos. Para la iglesia. Pública, para la iglesia. La pública es para Israel y para todo el mundo. Es la finalización de la gran tribulación, ¿verdad? Nosotros estamos esperando la aparición secreta. Claro. Ahí sí queremos, porque si no, sería la pública, y la pública sí está cardíaca. Quiere decir que se nos pasó la secreta y no nos dimos cuenta. Dios mío, no, hombre, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Amén, apóstol, así es. Hay un versículo, con eso que acabas de decir, hay un versículo en el libro de Jeremías que dice que el hombre que pone su confianza en el Señor
va a venir el año malo y ni siquiera se va a dar cuenta. Pero va a venir el año, para el hombre que pone su confianza en Dios, va a venir el día malo, perdón. Para el que pone su confianza en el Señor, va a venir el día malo y no se va a dar cuenta. No lo va a afectar, pues. Sí. Pero para el que pone su confianza en el brazo humano, va a venir el día bueno y no lo va a ver. Uy, qué terrible. Ese día bueno podría ser la aparición secreta, pero como puso su confianza en el hombre en lugar de Dios, no se da cuenta. Sí. Por eso es que la Biblia dice, vendré como ladrón y no te darás cuenta que horas vendré sobre ti. Y claro, y muchos dicen, como dice también, vendré como ladrón en la noche, muchos piensan que efectivamente va a venir de noche y a veces solamente es como una figura lo que se nos muestra. Es que mira, el mundo, aunque los terraplanistas dicen que no, es redondo, ¿ah? Esos son los que hablan que la Tierra es plana para poner contexto, ¿no? Y como bien sabemos, cuando una parte del mundo está siendo iluminada por el sol, la otra está siendo iluminada por la luna. Así que en un lugar es de día y el otro es de noche. Si él va a venir de noche, tiene que ser el día del otro, ¿va? Exacto. Entonces, no, eso es algo simbólico. No literal. No es literal. Perfecto. Bueno, pues si yo quisiera despedirme diciéndole a toda la audiencia que pues muchas gracias le doy a Dios por su interés de tratar estos temas. Escríbanos, platiquemos. Y que el Señor nos ayude en toda esta transición que tenemos. El presidente Donald Trump se reunió en Alaska con el líder ruso Vladimir Putin. Aunque ambos describieron el encuentro como amistoso y productivo, la cumbre terminó sin acuerdos concretos para poner fin a la guerra de Ucrania. No se anunció ningún plan de alto el fuego ni de retirada de tropas, y Ucrania quedó al margen de las conversaciones. Según las declaraciones oficiales, hubo avances en algunos puntos. Las autoridades ucranianas reiteraron que cualquier negociación sobre su territorio debe incluir a Kiev. Tras el encuentro, Trump invitó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Washington. Zelensky confirmó que viajará a la capital estadounidense para discutir todos los detalles relativos al fin de la matanza y la guerra. En las llamadas telefónicas previas, Trump insistió en ir directamente a un acuerdo de paz, mientras que Ucrania sigue exigiendo un cese inmediato de hostilidades. El líder negociador de Hamás se reunió en El Cairo con mediadores para tratar de reactivar el plan estadounidense de alto el fuego. Diversas organizaciones humanitarias han expresado preocupación por las condiciones de acceso y distribución de ayuda, indicando demoras y controles en puntos de entrada. Israel mantiene medidas de seguridad para el ingreso de suministros y ha implementado revisiones en los procedimientos. Gobiernos europeos han pedido investigaciones sobre la muerte de periodistas en zonas de conflicto. Las organizaciones de prensa solicitan clarificaciones sobre las circunstancias de esos fallecimientos. También se informó sobre conversaciones exploratorias entre autoridades israelíes y representantes de países africanos respecto a alternativas de reasentamiento temporal de civiles desplazados. Líderes palestinos han rechazado esa posibilidad y han pedido que cualquier solución pase por acuerdos con las partes directamente afectadas. La inestabilidad sigue sacudiendo a Haití. El empresario Laurent Saint ayer asumió la presidencia del Consejo de Transición haitiano, último paso antes de celebrar elecciones generales. Casi al mismo tiempo, el líder de la banda armada Vivansan, Jimmy Cherizier, amenazó con asaltar el Palacio Presidencial para boicotear la transición. En respuesta, Estados Unidos presentó cargos penales contra Cherizier por violar sanciones y ofreció una recompensa de $5 millones por información para su captura. Más de 1.3 millones de haitianos están desplazados internamente y la ONU considera al país un punto caliente alimentario, junto con Gaza y Sudán. Corea del Norte acusó a Estados Unidos y Corea del Sur de provocar con ejercicios militares conjuntos, llamándolos provocación militar directa. El ministro de Defensa norcoreano advirtió sobre contramedidas resueltas frente al gran ejercicio de 11 días, que debía comenzar el 18 de agosto. Seúl y Washington anunciaron el aplazamiento de gran parte de los simulacros para septiembre, interpretado como gesto de distensión por parte del nuevo gobierno surcoreano. Hasta aquí llegamos en esta ocasión en un episodio especial de Estudio para profundizar en por lo menos
3 momentos, el actual y 2 episodios de nuestras 3 temporadas, para que ustedes puedan ir cada día tratando de entender un poco más de lo que está ocurriendo en el mundo y compartir con los miembros de su iglesia, con otras personas también en las redes sociales, porque es un gran momento para hablar de Dios en cada una de ellas. Les invitamos a que nos sintonicen el próximo domingo a las 9 de la noche, hora de Centroamérica, en un nuevo episodio de El Reloj de Dios. Hasta entonces. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.